incline su rostro, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, por favor. Alabamos y bendecimos tu nombre, eterno Padre Celestial, y te agradecemos porque nos permites tener día a día esta reflexión basada en tu hermosa palabra, Señor, este viaje que vamos en el tiempo de tu hermosa palabra para que sigamos viendo con claridad la enorme misericordia que has tenido durante la historia y tienes, Señor, aún en estos momentos por el género humano. Y como el género humano, a pesar de tus manifestaciones, Dios, muy pocos vienen al conocimiento de Cristo. Te suplico, Señor, que nos uses para que sea predicado tu evangelio, para que más vengan al conocimiento de Cristo. Úsanos, Señor, por favor, y permítenos que podamos mejorar todos aquellos que tengan algún pequeño padecimiento de ahorita con estos cambios de clima. Permítenos, Señor, poder mejorar, que estemos bien, que nos podamos recuperar al 100% para que podamos seguir trabajando. En particular, Señor, te ruego por mi hija, por mi esposita, para que permitas que ellas puedan recuperarse. Son una pieza importante en todo esto que se hace día con día. Dios, también te seguimos rogando mucho por nuestros gobernantes, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por Hugo López Gatell. Amado Padre, tú eres el único, Señor, que puede tocar esos corazones. Tú eres el único, Señor, que puede moverlos para que muevan recursos hacia las instancias médicas, que haya medicina, que aquellas personas que necesitan sus tratamientos contra el cáncer, que se los concedan, Señor. Mueve los corazones, por favor, eterno Padre. Fortalece a los médicos que siguen al pie de la batalla en esta así llamada la semana pico. Bendícelos, Padre, fortalécelos a los médicos misioneros que han sido también infectados por ir a las cruzadas y ayudar a personas. Te rogamos que tú los bendigas, Señor, que permitas que puedan estar bien, que puedan recuperarse para poder seguir trabajando, para ayudar a otros y para proclamar el mensaje del Evangelio. Señor, úsame en esta tarde, te lo rogamos, te lo suplico, Dios, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues una vez más, buenas tardes, hermana Lupita Hidalgo, ¿cómo está? Buenas tardes, me da gusto verla por acá. Y bueno, continuamos con nuestro tercer punto, que es donde nos quedamos el día de ayer. ¿Cómo estás, Ivonne Colín? Saludos allá a Jonathan, a tu bebé también, por favor. Nos quedamos en el tercer punto, que es la afirmación divina. La afirmación divina, para que podamos ver cómo es un extracto de los evangelios en donde todos están trabajando para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos entonces el día de ayer el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista. Empezamos a ver cómo Juan afirmó a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿No es cierto? Ese punto no lo vimos, ese es el que vamos, a partir del que vamos a ver hoy. Y Dios el Padre afirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Así que vamos con el primer punto. Juan afirmó que a Jesús como Hijo de Dios. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29 al 29, 30 y el 34. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículos 29, 30 y 34. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, que es antes de mí, porque era primero que yo. 34.
y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué palabras tan contundentes! Noten que Juan el Bautista está hablando de la eternidad de Cristo, porque dice que Él existe antes de que Él fuera. ¿Y cómo podemos saber esto? En el mismo contexto, mm, en el mismo contexto del Evangelio. Note en el capítulo uno dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es Juan capítulo 1 versículo 1. Y obviamente el verbo aquí, la palabra verbo es palabra, pero se refiere específicamente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Cristo es el verbo. Note, versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por medio de quién? Del verbo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todas las cosas. Otra vez, ¿quién? El verbo. El verbo es esta palabra, la palabra creadora de Dios, y este es Cristo. ¿Ok? El verbo estaba en un principio, desde el principio el verbo existía. Este es un imperfecto en el pasado que indica una acción continua en el pasado y que en el pasado, para dar un efecto que haya sido el verbo, era el verbo. Esto habla de la preexistencia del verbo. El Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que significa aquí esta palabrita. Qué interesante, ¿no? Indica la preexistencia de Cristo antes de la fundación del mundo. Obviamente Cristo es Dios. Él no tiene ni principio ni fin. Hablando como el verbo, hablando como hombre humanado, Dios humanado, nació de María, lo hemos estado viendo desde el lunes, hemos comenzado a estudiar todo esto y es lo que hemos visto, ¿cierto? Así que Juan está afirmando que Cristo es Dios. Y lo dijo con toda claridad. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, otro punto importante que el apóstol Juan menciona aquí en el versículo 34, sumamente importante, los apóstoles genuinos de veras del Señor Jesús, no los así llamados apóstoles del día de hoy, los apóstoles genuinos tienen credenciales que autentifican su conocimiento personal de Cristo. Ellos estuvieron con Él cuando Él estuvo aquí. Note, dice Juan en el versículo 34, yo le he visto. Esto es algo con claridad. ¿Cuál de los apóstoles de los que existen hoy han visto a Cristo? ¿Quién de los apóstoles de hoy ha caminado con Cristo? Ha escuchado a Cristo, ha visto a Cristo, ha tocado a Cristo, como lo dice el mismo evangelista, pero en su primera carta. Qué interesante, ¿verdad? Por eso lo dice con claridad, porque hay credenciales que avalan a los discípulos. Pero él está avalando, dice, yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Voy a hacerle un comentario que ya lo he hecho antes, pero lo voy a volver a explicar. El mismo Juan, pero en el capítulo 3, porque quiero hablar de la esencia de Cristo, ¿sí? Como el Verbo, como el Hijo de Dios, y al ser el Hijo de Dios es
Dios mismo. Note, Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay una palabrita que nosotros tenemos que conocer con mucha puntualidad, y es la palabra unigénito. ¿A qué le suena unigénito? Suena a que es el único hijo, ¿cierto? Bueno, en el texto griego, esta palabra unigénito no es unigénito, es monogénito. Cambia. Unigénito es la palabra más adecuada o parecida en el castellano, pero no tiene la idea original de la palabra original. Monogénito debería de ser. Mono, uno. Gen. Monogen. Del mismo gen. Del único gen. Del mismo, porque es mono, uno. Del mismo gen que Dios. Dicho de otra forma, Cristo es Dios. ¿Se acuerda que al principio le dije la diferencia que había de los evangelios y que el evangelista Juan era el único de los cuatro que presentaba a Cristo como el Hijo de Dios? Aquí está con toda claridad. ¿Sí? Unigénito, monogénito o único en género. No existe otro género como el de Él, porque Él es divino. Recuerde, que María fue concebida por obra del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Este es Cristo. Este Juan, el evangelista, está dando evidencias claras de que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Por eso dice en el versículo 29 del capítulo 1 que estábamos leyendo, nuestro texto del día de hoy. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda que le hice la ilustración, creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada, de que los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento cubrían el pecado? Cristo quita el pecado. Por eso dice el Cordero de Dios. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque es el Cordero perfecto, perfecto, que nació de forma sobrenatural, concebido de forma sobrenatural. Es Dios mismo, ¿cierto? Este es Cristo, el Cordero de Dios que nació sin pecado, que creció, llevó una vida perfecta, sin tacha, sin pecado, para que pudiera ofrecerse por los pecadores, para que un pecador pudiera ser absuelto de uno de sus pecados, el más pequeñito que usted se imagine. Por ejemplo, las mentiritas piadosas, ¿no? Ay, ¿qué de malo tiene? Pues que es mentira. Y eso demuestra que son hijos de Satanás. Ay, wow, qué golpe, ¿no? Pero por ese pecadito que usted cree que es muy pequeño, para que usted pudiera ser absuelto de ese pecado, tendría que pagar una eternidad. Tendría que pasar una eternidad nada más en el infierno. Una eternidad, como si existieran muchas eternidades, ¿no? La eternidad es la eternidad. Ahora imagínese para saldar todos sus pecados. Los chicos, los medianos y los grandototes.
Cristo es el único que pudo satisfacer las demandas de la santa ira de Dios. Recuerde que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ninguno ofrecía sacrificios perfectos, y no es porque fueran malos, en ninguna manera, sino que estos eran imperfectos. Los sumos sacerdotes eran imperfectos y tenían que estar entrando constantemente hasta el lugar santísimo, pero antes de llegar hasta allá, primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos para poder entrar. Cristo no necesita hacer sacrificio por él, pero él sí es el sacrificio perfecto de las demandas de la santa ira de Dios. Él es nuestra propiciación. Él es el que aquietó la ira de Dios para que no seamos consumidos en el infierno, pero solamente para aquellos que creen. Para los que no creen, pues siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Ok? Entonces dice, he aquí el Cordero de Dios. El ministerio público de Jesús comenzó con su bautizo, recuerda. Cuando la profecía de Dios cuando el profeta de Dios, hablando de Juan el Bautista, cuando el profeta de Dios miró para ver a Jesús acercarse al agua, percibió inmediatamente quién era. Por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio. Las palabras fueron ricas en significado en la mente de Juan. Su proclamación identificó a Jesús como el Mesías, aquel que quitara el pecado de Israel y también del mundo, como ya lo había explicado hace unos momentos, ¿cierto? Este dice con puntualidad en el versículo 34, este es el Hijo de Dios. Aunque Juan fue el primero en nacer, punto importante, él asentó que Jesús mantenía una posición superior y había existido eternamente antes de que el universo fuera creado. Note Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, note, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya vio? ¿Ya lo vio? En los términos más claros, él declaró que Jesús era el Hijo de Dios, un título que expresa deidad, ligándolo intrínsecamente a Dios el Padre. Como ya lo expliqué con estas palabritas previas a la explicación de esta mañana, ¿cierto? Así que, ahora veamos por favor Mateo. Mateo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y recuerda este punto. Dios el Padre afirmó que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Note. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
¿Ya vio? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué interesante esta parte, ¿no? Qué interesante. Dios afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el versículo 17. Esta afirmación directa de Dios el Padre identificó a Jesús como su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y se refirió a la profecía del Antiguo Testamento. Salmo 2, el segundo salmo, dicho de otra forma, el segundo salmo. Salmo capítulo 2, versículo 7. Note. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Note, Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Ningún judío devoto, cuya mente estaba saturada con profecías del Mesías, se perdería esta proclamación estremecedora. Ninguno. El bautizo de Jesús es la exhibición bíblica más clara de la Trinidad. Dios el Padre habló desde el cielo a Jesús como el Hijo, y el Espíritu Santo, ejemplificado como una paloma, descendió e identificó a Jesús y lo llevó en poder a su ministerio público. ¿Cierto? Ahora, aquí hay algo importante de lo que dice Mateo en el versículo 17. Muy importante. Mateo 3, perdónenme. Mateo 3, 17. 16. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, mas no que fuera una paloma. Qué interesante, ¿verdad? Pero de cualquier forma, se identifica al Espíritu Santo con una palomita. A Cristo se le identifica con una cruz y a Dios el Padre con una nube, porque así se manifestó cada quien, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos todo esto en los extractos de los evangelios. Pregunta. Como si fuésemos ya a concluir. Pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Si existe alguna pregunta que es importante contestar, claramente es esta. ¿Quién es Jesús? A través de los siglos, Jesús ha sido caracterizado como un maestro dinámico, un humanista benevolente, un dotado obrador de milagros, un iconoclasta que lucha, una guía moral. Así puede ser identificado o es identificado por muchos. Pero estas imágenes se quedan cortas al retrato bíblico. Si vamos a comprender la verdadera identidad de Jesucristo, debemos dejar a un lado nuestras preocupaciones y solo confiar
en la palabra de Dios para que se revele a nosotros. ¿Ok? Jesús significa entonces, como ya se los expliqué en días anteriores, significa el Señor es salvación. Y esto lo vimos en Lucas capítulo 1, versículo 31. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esto es en cuanto a los anuncios angelicales. 2. Entonces, el Hijo del Altísimo, así es llamado también en la propia Escritura, un título que iguala a Jesús con el Dios Altísimo, como dice Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ya vio cómo cualquier concepto humano, mundano, que tengan acerca de Cristo se queda corto a lo que la Biblia dice acerca de Él. Cristo es llamado en la propia Biblia como Salvador, uno que salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21, ¿cierto? Entonces, es Cristo también, así llamado, la traducción griega de Mesías, el ungido, en el 2:11 de Lucas. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También es llamado como Señor, un título que apela o apunta directamente a la deidad de Cristo. Es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el Dios eterno que vino a vivir como un hombre entre los hombres, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender con la mayor claridad todas estas cosas, ¿verdad? Porque de eso depende nuestra salvación. Jesucristo está apartado fundamentalmente, completamente distinto de cualquier ser humano que haya vivido o vivirá sobre la faz de la tierra. Existiendo como la segunda persona de la Trinidad antes de que fuese antes de que se formara el universo, Jesús tomó la humanidad y habitó con los hombres. Él es el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre, la misma encarnación de la deidad. En la Biblia Dios se revela a sí mismo al hombre a través del verbo escrito. El Evangelio de Juan identifica a Jesús como el verbo viviente, la perfecta expresión de Dios mismo. Él es la exacta expresión visible del Dios invisible. En la vida de Jesús, la palabra de Dios es vivida a la vista de todos. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cierto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Ese es Cristo. Así a grandes rasgos es Cristo. Recuerde, son solamente extractos del Evangelio. ¿Ok? Hasta ahí el día de hoy con la enseñanza. Hasta ahí. Si Dios lo permite, el lunes continuamos con la próxima exposición que llevará como título principal las obras de Jesucristo. Y de ahí ya veremos algunos puntos. Por el momento es todo. Mediten en todo esto de que Cristo es el Hijo de Dios. Déjeme orar una vez más para terminar y agradecerle a Dios y luego regreso a seguirlos saludando, ¿le parece? Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos mucho, Señor, tu enorme bondad, tu enorme provisión para cada uno de nosotros. Queremos rogarte en el nombre de Cristo, Dios, que en esta temporada no vaya a haber ningún justo que mendigue pan. También, Señor, te rogamos porque para salir a hacer compras, tú nos guíes y nos des esa entereza suficiente para, Señor, comprender mejor tu hermosa palabra, para vivirla, Padre mío, para poder entender que Cristo es el mismo Dios humanado. Señor, gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites estar juntos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.